Hola y bienvenidos al video de nuestra presentación final de nuestro ensayo para la materia de persona y trascendencia. Nuestro equipo está conformado por Nicole del Castillo, María Alejandra Monterrubio, su servidora Jimena Morales Herrera y María Jimena Ramírez. Y nuestro ensayo se titula Cosmología y creación, la relación que existe entre ciencia y fe al hablar del origen del universo. A lo largo de esta presentación les compartiremos más acerca de nuestro escrito y todos los puntos relevantes que encontramos al desarrollarlo. Así que comencemos. Por miles de años, la humanidad se ha planteado interrogantes acerca del origen del universo y del ser humano. Estas interrogantes se han contestado de muchas formas, pero dos de las perspectivas más recurrentes y ampliamente aceptadas están relacionadas directamente con la ciencia y con la fe. Ambos puntos de vista se han de cierta forma opuesto a lo largo de toda la historia, tratando de sobreponerse uno sobre el otro en entendimiento de la creación. Entonces, vamos a definir primero lo que es cosmología. La cosmología es el conocimiento del mundo a través de las disciplinas académicas, como lo es la física, la matemática y biología, así como el uso de otras ciencias experimentales para tratar de comprender el origen del universo. Y la creación es un término que tiene una connotación filosófica y teológica que a grandes rasgos menciona que todo lo que existe y contiene el cosmos fue producido por una acción divina. Con base en estos dos conceptos es que en este ensayo quisimos abordar las interrogantes acerca del origen del universo desde el lado de la ciencia y de la fe. Ambos puntos de vista se han opuesto a lo largo de la historia, tratando de sobreponerse uno encima del otro en cuanto al entendimiento de la creación. Pero, ¿puede haber un punto de encuentro entre ambos? Esta es la pregunta que tratamos de responder a lo largo de nuestro escrito. Es por ello que el objetivo general de nuestro ensayo fue buscar una coexistencia armoniosa entre ciencia y fe para explicar la creación, ya que lejos de ser excluyentes, ambas posturas enriquecen el entendimiento del origen y propósito de la existencia humana. De igual forma, se plantearon tres objetivos específicos para la escritura del ensayo, siendo el primero de ellos conocer el punto de vista de la religión acerca de la creación, el segundo, conocer el punto de vista de la ciencia acerca del origen del universo y con base en estas dos posturas encontrar puntos de convergencia entre ambas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del punto de vista de la ciencia y vamos a mencionar algunas de las muchas teorías que hay acerca del origen del universo, justo según la ciencia. Primero tenemos al Big Bang, que el Big Bang es la teoría más conocida y esta nos dice que el universo se originó gracias a un átomo o una mezcla de partículas muy pequeñas que se juntaron con luz y con energía y que esto dio una explosión y así fue como se creó toda esta parte del universo. Y esta teoría fue dicha por primera vez por George Lemaitre. Luego tenemos la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, donde esta nos platica que hay una relación entre el espacio y el tiempo y que hay diferentes descripciones en una sola realidad que justamente abarca toda esta parte del espacio y del tiempo. Luego tenemos al modelo EMSG, que este es justamente un modelo que nos dice o nos cuenta acerca del proceso de la creación de la materia en el universo, es decir, cómo literalmente se creó la materia en sí. Y bueno, esta es una ley que viola la conservación local de la energía, momento y materia en general. Luego tenemos la teoría del agujero negro, que esta es una teoría que nos platica que el universo justamente se originó gracias a que hubo un choque de otro, o sea, de un agujero negro en otro universo y se mete mucho en la parte de los multiversos y que esto fue gracias a una singularidad. También en esta teoría como que las leyes de la física dejan de funcionar y como que no hay una relación entre ellas. Esta teoría fue dicha por Stephen Hawking y se habla mucho acerca de ella en su libro El Gran Diseño. Ok, entonces vamos a tener puntos de vista de la fe, y esta es la filosofía griega y la tradición judeocristiana. La filosofía griega, que nos dice, esta es representada por pensadores como Aristóteles, que se enfocó en la búsqueda de una causa última que fundamentara al mundo. Así que lo que propuso fue la noción de un motor inmóvil que explica la existencia de todo lo que existe en el cosmos. Por otro lado, vamos a tener la tradición judío-cristiana, que esta es basada en la Biblia. Parte de la experiencia de la historia de un pueblo nómada y esclavizado que busca la liberación y alianza con Dios.
Entonces, la creación del mundo es vista como parte de la actividad de la historia de Dios. La Biblia tiene relatos de eventos históricos y en la relación también de Dios con la humanidad. El más conocido va a ser llamado Génesis. ¿Esto que dice? Comenta que la visión de la creación del mundo por un Dios omnipotente y amoroso que en 6 días va a realizar actos creativos y específicos. Por otro lado, vamos a tener lo que son los textos sagrados, que estos lo que van a hacer es interpretar las escrituras para una mejor comprensión de la creación. Y esta va a tener influencia en padres y teólogos. Ya que se revisaron algunas teorías científicas acerca del origen del universo, así como una perspectiva general del punto de vista de la tradición judio-cristiana, se procederá a hablar de los puntos de convergencia que se exploraron en el ensayo. El primer punto de convergencia que encontramos es la idea de la creación desde la nada. Si yo le preguntara a cualquier persona qué había antes de que existiera el universo, la respuesta más recurrente sería que no había nada, entendiéndose la nada como la ausencia de cosas. Desde el punto de vista de la religión, esto se explica de mejor manera con la idea del ex nihilo, un término empleado para hacer referencia a que Dios creó el universo desde la nada, pues todo lo que conocemos surgió gracias y a partir de la creación de Dios. Esta misma idea también es utilizada por la ciencia al hablar del origen del universo. Stephen Hawking y Leonard Mlodinow, en su libro El Gran Diseño, plantean que el universo pudo ser y fue creado de la nada. Es importante mencionar que por parte de la ciencia, la idea de la nada se presenta como algo abstracto, pero no necesariamente haciendo alusión a la ausencia de cosas, sino más bien a un estado infinitesimalmente pequeño y reducido que se percibe como nada. Muchas de las teorías relacionadas con el origen del universo recurren a este concepto de la nada, o mejor dicho, el vacío, como una forma de explicar la expansión que dio paso a la creación del cosmos. Es así que se presenta el primer punto de convergencia entre ciencia y fe al hablar acerca de la creación. Entonces, otra teoría es el Cristo cósmico, que puede expresarse y entenderse como el aspecto de Dios que afecta a toda la creación, el Cristo que llena el universo en todas sus partes. Desde una perspectiva religiosa, el Cristo cósmico representa la unidad espiritual de todos los seres vivos y la interconexión de las almas con los principios divinos. En el ámbito de la cosmología, la relación entre el Cristo cósmico y la creación del universo se ha explorado desde diversas perspectivas. En una obra literaria de Brian Swimme llamada La historia del universo, se argumenta que la historia del universo es una epopeya cósmica en la que todas las formas de vida están interconectadas y evolucionan hacia una mayor complejidad. Es así como el Cristo cósmico de cierta forma puede entenderse como la presencia divina que actúa a través de la evolución y que toda la creación está destinada a encontrar su realización en Cristo. Siguiendo la línea de ideas de los dos puntos anteriormente vistos, resulta interesante mencionar un tercer acercamiento que tanto la ciencia como la religión tienen al explicar el porqué y para qué del universo. Ambas perspectivas coinciden en que el universo, tal y como lo conocemos, tiene aspectos tan intrincados e interconectados que su surgimiento debió haber sido creado a partir de un diseño. Es decir, que algún ente inteligente, Dios para la religión e incluso para algunos científicos, debió haber planeado el universo. Específicamente, desde la religión, se menciona a lo largo de la Biblia que todo el cosmos es obra de las manos de Dios. Pero para la ciencia, se percibe a este Dios, aunque no muchos lo asocian con este nombre, como la suma total de las leyes físicas. Es bajo este argumento que la fe y la ciencia deducen que el universo debió haber sido creado a partir de un plan preestablecido, llámese plan divino o incluso destino. Santo Tomás de Aquino, en su obra De Veritate, menciona que el orden del universo, algo generalmente asociado con el ámbito científico, es prueba de la existencia de Dios, pues el cosmos no es un producto de la casualidad, sino que responde a un diseño concebido en la mente de Dios. El siguiente punto de convergencia que nos ayuda a relacionar a la ciencia con la religión es el cientificismo y literalismo bíblico. Esta nos dice que en realidad la ciencia y la religión no se contradicen, sino que al contrario se complementan para tratar de darle una respuesta a todas estas preguntas e incógnitas que tenemos acerca del mundo y de la vida.
Por un lado tenemos que la ciencia nos va a permitir justificar el cómo de las cosas, nos va a dar literalmente, nos va a responder la pregunta cómo. Mientras que del otro lado tenemos a la religión que nos va a dar una respuesta del porqué de las cosas y nos va a dar una explicación del propósito de las cosas. Y a todo esto se le llama demarcación, ese es como el término que se le da a estos dos enfoques. Y pues sí, tenemos que en realidad estas dos cosas de la ciencia y la religión no van a tener un conflicto como tal, sino que más bien, aunque tengan distintos objetivos, al final van a colaborar para poder darle una explicación como más englobada de todo esto del origen. Como conclusión, de la nada y el Cristo cósmico, nuestros dos puntos de convergencia, estos dos comparten las perspectivas de que la idea de la fuerza trascendental que influye en la evolución y desarrollo del universo. Estas indican que la búsqueda de las respuestas sobre el origen del universo y la existencia pueden encontrar terrenos comunes entre la ciencia y la religión, o sea, la fe. Ambas disciplinas ofrecen perspectivas valiosas que enriquecen la comprensión humana del misterio cósmico. La convergencia entre la ciencia y la religión invita al diálogo y va a dar la posibilidad de una comprensión más holística y enriquecedora de la realidad. Tanto la ciencia como la fe postulan la existencia de un ser o un ente inteligente detrás del diseño del universo. También los científicos pueden ser religiosos y viceversa. Otra conclusión que podemos destacar es que la ciencia y la religión no están peleadas, puede haber un punto de convergencia como se exploró durante todo este ensayo. Estos puntos de convergencia buscan un diálogo entre la ciencia y la religión y finalmente esta discusión, podríamos llamarle, apertura, es una gran apertura a diferentes perspectivas. Y bueno, eso fue todo por esta presentación y el ensayo. Muchas gracias por su atención.